Muy buenas tardes, noches a Centro Tolsul, les damos la más cordial bienvenida a este maravilloso espacio. Como siempre refiero, además nos ubicamos en una de las zonas históricas de nuestro edificio, frente a la fachada principal de lo que fue la antigua Compañía Cervecera Toluca y México, y que pues esta tarde se engalana por poder recibirles para hacer unas pequeñas reflexiones con miras a un ejercicio que ya desde el año pasado y que en este año se retoma, de ofertar una serie de transmisiones de altísima calidad del Royal Opera House a través de la pantalla de Cinedot IMAX ubicada en este mismo espacio. Y bueno, pues es un gusto que, preparándonos para la próxima transmisión el 20 de mayo de una ópera extraordinaria, la obra póstuma de Giacomo Puccini, que vamos a poder observar aquí en Toluca el 20 de mayo. Así que pues muy bienvenidos, y Paco, el micrófono es tuyo. Gracias, Pedro. Pues justo como mencionaba Pedro, la idea de este panel pues era poder platicar de lo que Turandot representa tanto en el repertorio de la ópera a nivel mundial, pero también pues recordar justo un poco que esta puesta en escena es una de las que ya se ha presentado aquí en Toluca y que hemos tenido oportunidad de disfrutar. Por eso también invitamos a Betsa del Valle, al maestro Gerardo y a Diana, que está pues ahorita acompañándonos a la distancia, para que también pues ella nos pueda platicar sobre el personaje que es Turandot. Me gustaría empezar este conversatorio pues conociendo un poco sobre qué importancia tiene esta ópera, maestro, en el repertorio de la ópera a nivel internacional. ¿Por qué Turandot está dentro de estas óperas más representadas a nivel internacional? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Centro Tolsul. Doctor Pedro Daniel García Musillo, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Turandot es parte de los íconos de la ópera, pero ¿por qué? Es una muy buena pregunta. Siempre nos dicen ¿por qué la Quinta Sinfonía de Beethoven es la más famosa, etcétera? Bueno, generalmente hay varios elementos y varios componentes que hacen de una obra maestra, a nivel general, única. Y lo que hace particularmente interesante justamente a Turandot es que hace parte de estas partes, digamos, místicas del final de la vida de alguien. Cuando justamente Puccini la estaba escribiendo, ni siquiera la acabó. Es una ópera, al final terminó siendo en 3 actos, pero él solo logró escribir hasta el segundo acto y hasta un punto específico de la ópera. Entonces eso hace que entre en lo misterioso, en lo que hubiera pasado, en esa parte también de la muerte, porque hay que hablar. Turandot, uno de los temas principales de la ópera, es esta idea de enfrentarse a la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a la muerte para obtener algo superior? Que es el caso de los príncipes que van a buscar justamente a Turandot. Entonces, cuando el público, calculemos que Puccini, que además de ser uno de los más grandes compositores de ópera de todos los tiempos, ya se encontraba en el ápice justamente de su carrera, ya había triunfado, ya era una celebridad en todo el mundo. Y esta ópera, que al final resultó ser su última ópera, era una ópera muy esperada. A él, recordemos, justamente el año pasado, le gustaban mucho los temas orientales y de las culturas de otras latitudes. El año pasado justamente presentamos la otra ópera, también muy famosa, que es Madama Butterfly. Y de hecho, me atrevo a decir que también es parte de lo que hace que esta ópera de Turandot sea muy fuerte, es que uno ve en muchos trazos de todo lo que estudió Puccini, justamente en su última ópera, justamente en Turandot. Las grandes melodías, el gran melodrama que existe dentro. Cuando muere, pues todo se vuelve, imagínense, ya lo tenían apalabrado con Ricordi, ya se hasta frotaban las manos del éxito económico que iba a ser. Tuvieron que buscar a un maestro, Alfano, para justamente terminar la ópera y poderla estrenar por ahí del 1900. Este se escribió más o menos, él la estaba escribiendo en 1921 y terminó estrenándose como por el 26, entre que es 24, 25. Por ahí hay hasta varias versiones, porque a final de cuentas Puccini ni siquiera la revisó, y entonces la estuvieron revisando y acomodando, y eso hizo justamente que entrara dentro de lo místico, de lo mitológico de la música, ¿no? Creo yo que Turandot es una historia extraordinaria, pero que rodeada de todos estos elementos hace sí que la última obra del gran compositor Puccini, miren, no es la única, la inconclusa de Schubert, el Requiem de Mozart, el Stabat Mater de Pergolesi. Podría aquí hacer una lista que son obras cumbres y famosísimas, pero porque también están dentro justamente de esta idea del último gesto creativo del genio, ¿no?
Y creo que eso es lo que le ha dado a Turandot. Y luego, pues la magia que tiene Puccini. Puccini es quizás el más grande, junto con Verdi, narrador de historias en la ópera. No hay quien les gane. Miren que hay grandes compositores, Mozart, Wagner, Rossini, que la verdad son maravillosos, pero como narran ellos las historias, ellos dos, pero particularmente Puccini, imposible. Y lo que tiene Puccini de superior, me atrevo a decir a todos, es esta capacidad de generar una empatía melódica con lo que se escribe y con lo que tú sientes. Y esto nos hace pensar en dos grandes, por ejemplo, en Turandot, Nessun Dorma, que es uno de los clásicos de la ópera absolutas, ¿no? O Omnio Babino Caro, del famoso tríptico de las 3 óperas, mini óperas que escribió. Y así podría irme con una larga serie de canciones, arias de ópera que se encuentran. Y entonces, cuando se unen estos elementos, pues encontramos justamente este interés en el público tan grande de algo que ya tenía una maestría sublime, y por eso encontramos muchas veces en Turandot la suma del talento de Puccini. Muchas gracias, maestro. Y bueno, ahora me gustaría que Diana nos pudiera platicar sobre la historia de Turandot. Diana, ¿qué nos narra esta ópera y sobre el personaje de Turandot? ¿Quién es Turandot? Claro, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Es súper difícil para mí como decirlo desde mi perspectiva de quién es Turandot o contarles un poco de esta ópera porque es mi ópera favorita. Creo que es la obra maestra de Puccini, la obra maestra dentro de la literatura operística, entonces voy a intentar no verme como muy fan. Pero desde mi perspectiva también el personaje de Turandot es el más complejo de todo el trabajo de Puccini por varias razones, ¿no? Primero abordando la cuestión de la historia, la cuestión del personaje, que es esta princesa china que nos llegan, ¿no?, las noticias en el primer acto, que es súper fría, muy sanguinaria, que se dedica a decapitar a sus pretendientes, y no tenemos más información, ¿no? Pero lo que a mí me parece genial de esta primera parte y que creo que no se repite en ninguna otra historia dentro de la ópera, con ningún otro personaje, y que esto también diferencia a las demás mujeres de Puccini, a los demás personajes femeninos de Puccini, que son mujeres como muy, pues son pasionales, mujeres cotidianas. Y Turandot, entonces, con esta primera experiencia que tenemos del primer acto, nos la ponen como una figura mítica. Y obviamente, ¿no?, teniendo esta experiencia también, o la historia de la cultura china, del imperio chino, pues eran figuras divinas, ¿no? Eran los tocados por los dioses, los voceros de los dioses aquí en la tierra. Y bueno, sobre todo ella es así. Entonces, tenemos a una ópera que se llama Turandot y todo el primer acto no la vemos. Es un fantasma, es algo divino que está en el aire, que escuchamos pues noticias de ella, escuchamos percepciones de ella de distintas personas, pero no la vemos. Simplemente tiene un peso musical súper importante, muy bello, con estas melodías que Puccini pues se dedicó el tiempo de investigarlas, de traerlas de Oriente, ¿no? Si son melodías orientales, las que escuchamos, sobre todo el tema de la princesa, y entonces es solamente una presencia, y esto se me hace súper genial, ¿no? Porque es una presencia musical que es lo que está más real dentro de la historia, pero durante toda una hora no la conocemos, no la vemos, solamente vemos sus sombras, sentimos esto, ¿no? Sentimos que ella está ahí, pero no la vemos físicamente y no la conocemos. Probablemente por una presentación que quiso hacer Puccini como para hacer más complejo el personaje, y a veces se piensa que fue como una presentación tal vez de la nobleza de los personajes, y es por eso que, por ejemplo, el personaje de Liu es de los primeros que habla, y Turandot es la última en presentarse, ¿no? Porque quizá es la menos humana de todos. Entonces ya en el segundo acto tenemos su presentación, donde ya ella nos dice de viva voz que ella se dedica a hacer este asesinato de pretendientes, porque ella tomó la decisión de que no se va a casar.
porque hay una historia sumamente traumática con una ancestra que sufrió una violación y por eso pues ella toma la decisión de no subyugarse tal vez ante un marido. Y para mí esto es sumamente revolucionario porque en esos entonces que una mujer tuviera esa voz, ese voto y esa decisión, se me hace muy interesante, se me hace muy fuerte. Y a pesar de eso, pues hay un pretendiente por ahí que no conocemos su nombre, que sí tiene sangre real, pero bueno, que quedó sumamente prendido de la imagen de Turandot en el primer acto y que decide aventarse y hacer los 3 enigmas que ella pone precisamente para que alguien sea digno de ganarse su mano, pero es una prueba muy difícil que nadie ha logrado. Pero bueno, este hombre se siente con la suficiente astucia de lograrlo y entonces la desafía. Eh, Evidentemente pierde Turandot, no es la primera persona que responde todos los enigmas, este príncipe desconocido. Y creo que ahí es también algo muy personal, ya que ella había tomado la decisión de no casarse, ¿no? Creo que esto es más bien un pretexto y de probar la astucia de los hombres, de probar incluso los límites, ¿no? Que tanto pueden respetar el que alguien como hoy está tan común, ¿no? El que alguien diga que no, ¿qué tanto lo puede respetar? Y bueno, el principal personaje masculino, obviamente que no lo respeta. Y al vencerla, como en un acto tal vez de nobleza, él le propone un acertijo que puede develar su nombre antes del alba y entonces él ya morirá, ¿no? Y yo creo que ahí los dos personajes es donde empiezan a fallar, o tal vez es donde Puccini ya con tanta complejidad de la historia ya se estaba desbocando, ya él a lo mejor se sentía muy mal de salud, y entonces ya pienso que la historia empieza como a perderse un poquito. Obviamente que tenemos esta obra maestra y ya no tiene como un final coherente para ninguno de los dos personajes, ¿no? Porque ya en el tercer acto, eh, tal vez esta actitud también tan coherente en Turandot de tomar decisiones y de decidir el rumbo de su vida, pues se va viendo manchada por la cuestión de violentar a otra mujer, que yo creo que eso es más bien lo que va oscureciendo su personaje y violentarla con tal de sacar el nombre de este príncipe desconocido. Y por su parte, él pues sigue literalmente montado en su macho con tal de querer ya sacar, de que ella no sepa su nombre y entonces para poder casarse con ella. Y esta mujer a la que violentan pues es precisamente a la esclava Liu, que es un personaje súper noble, es a lo mejor el personaje más etéreo que tiene toda la obra de Puccini, quizá por unas historias que él tiene ahí con todas las mujeres de su vida y que le impregnó esta cuestión de culpa a pues el desarrollo de las historias amorosas que no siempre van hacia donde nosotros queremos ni tienen los finales felices que nosotros esperamos. Entonces a este personaje él lo sacrifica justamente cuando él pierde la vida también. Y ya después de eso no sabemos, son puros bocetos lo que obtenemos de la historia. Pero finalmente el final que siempre se le da es el que Turandot no sabe el nombre del príncipe, él mismo se lo da en un acto también como de amor incondicional y entonces a fin de cuentas ella tiene como la decisión de si lo puede matar o no, pero ella decide sí casarse con él y decir que bueno, él es la herramienta transformativa dentro de su ser y entonces ya él es el amor que ella esperaba y entonces se transforma este personaje súper oscuro femenino en ya pues digamos más una versión más suavizada. Gracias, Diana. Y bueno, antes de darle la palabra a Betsa, les voy a compartir un pequeño fragmento de ahora que Diana está hablando y también el maestro de esta parte de los sentimientos, de esta parte de lo sanguinario que es el personaje. Y pues justo uno de los momentos donde se habla de qué tan sanguinaria es esa reina Turandot, pues ahora la princesa, perdón, lo vamos a ver en este pequeño clip.
Pues con este pequeño clip quiero darle ahora la palabra a Betsa del Valle para que podamos, desde tu perspectiva como directora de escena, que pues te ha tocado también dirigir varias óperas, esta en especial tiene algo en característico que ahorita también le preguntaré al maestro respecto a la parte musical, el coro, que en esta parte creo que es algo que resuena mucho, ¿no? Que tiene como mucha importancia también a lo que nos está contando la historia. Y bueno, ¿qué nos podrías compartir de esta puesta en escena, esta propuesta que nos está haciendo pues la Royal Opera con esta Turandot? Bueno, gracias, buenas noches a todas, a todos. Puccini, cuando llega un libreto de Puccini, es maravilloso como directora de escena en lo personal, porque nos permite llevar el texto y la música a un espectáculo. Pareciera que ya Puccini lo tenía en su cabeza y nos da un abanico de herramientas para que en escena pueda lucir como luce en este pequeño extracto que nos acaba de mostrar. El tener una música tan poderosa, tan espectacular, tan explosiva, se tiene que traducir también en una imagen que el público tiene que ver en estos rojos maravillosos, en estos contrastes, en esta espectacularidad, ¿no? Que en muchas otras óperas se resta al carácter teatral por darle más énfasis a la música, por darle más énfasis a la virtuosidad, por ejemplo, de los cantantes, etc. En cambio, en Puccini sí podemos jugar a hacer el gran show. Y aquí en esta escena que acabamos de ver, hay tres elementos bien importantes. Fíjense ustedes, no sé si vieron ahí, cómo es como si fuera un coliseo. Es decir, es un espectáculo la muerte para el pueblo. Hay niños, hay jóvenes que están, o sea, ya esperando que le corten la cabeza, ¿no? O sea, ya esto se está volviendo una cotidianidad. Este pueblo vive para ver a su princesa ejercer ese poder, ¿sí? Ellos viven para ella y lo vemos ahí en esa pequeña escena, ¿no? Que además hay como diferentes niveles, que nos habla de diferentes niveles sociales, económicos, que luego ves a los que están ahí con los verdugos y a los que están sin ninguna expresión, ¿no? Como en a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Luego, el uso de la máscara. El uso de la máscara es muy importante en el teatro, es muy poderoso. No identidad, es decir, que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Esta misma fachada que unifica también a todos, a un pueblo que tiene la misma sensación. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen que es maravillosa, los verdugos son mujeres. Aquí en esta que teníamos, justamente yo le decía al maestro que esta sensación de muerte, esta emoción de venganza por parte de la princesa es un espíritu femenino, por lo que viene, ¿no? Así que por la historia que hay de la ancestra que fue violentada, y ahora la princesa tiene el poder y la oportunidad de regresar un poquito de esa carga, ¿no? Que no es para menos una violación. Y ella tiene ese poder en ese momento, y aquí lo representan con las mujeres tomando un arma y haciendo esta figura de degollar, ¿no? En esta danza. Y el tercer elemento que vemos es los colores, el vestuario, el blanco que se contrasta con el rojo, es decir, una inocencia, a lo mejor lo podemos así tachar, una inocencia que se ha emancipado, que se ha ensuciado, es decir, una princesa que no ha sido casada, es decir, pura, es decir, virgen, es decir, aún no con ningún contacto, ya es blanca y tiene esta mancha de sangre que es hacia la víctima, hacia la figura masculina. Entonces, esos tres elementos que se pueden ver en este pedacito, ¿no? Y así
bueno, a mí me llamó mucho la atención ahorita que Liu, el personaje de Liu, es una cantante afroamericana que también nos puede hablar de un cast, de parte del director, de que también ahí a lo mejor hay una carga simbólica, ¿no? Con eligiendo a una actriz de estas características. Y maestro, ahora en la parte musical escuchamos pues este fragmento donde el coro es también pues muy importante, ¿no? Musicalmente, y en las óperas pues no todas tienen estos coros monumentales. Musicalmente, Turandot, ¿qué características tiene, maestro, contra otras óperas? Bueno, Turandot es una ópera completamente coral porque es un reflejo del pueblo y el pueblo se representa siempre con un coro. Ya lo decía Diana, que en esta idea genial de no presentar a la protagonista por una hora, ¿quién es entonces la voz de todo esto? Entonces, la voz, de hecho, el inicio de la ópera, vénganlo a ver, 20 de mayo, señálenselo en su agenda a las 10 de la mañana aquí, en Tolsú. Los que empieza es el pueblo, que como ya bien también lo dice Betsa, es un pueblo ya sometido a la voluntad de la princesa. Y en esa parte que vimos, justamente el coro tiene una presencia fundamental. La parte vocal está hecha a la medida de la expresión de las emociones. En este caso quieren sangre, entonces el coro es un coro verdaderamente hasta violento en ciertos puntos, ¿no? Pero después hay otra parte contrastante, que justo fue donde puso Paco, que es donde contemplan a la luna, que es la figura justamente de Turandot, que es como ver a una diosa, la diosa, su diosa, que es efectivamente Turandot. Pero luego hay otra parte también del coro, cómo somos los seres humanos y cómo podemos tener emociones tan contrastantes en tan pocos momentos, en donde piden piedad para uno de los príncipes que va a ser degollado, le piden. Entonces creo que el coro aquí en el primer acto es lo más importante. Efectivamente hay una presentación del príncipe desconocido que llega la presentación de esta esclava, Liu, que era, también ahí habría que hablar un poco de la historia del príncipe y el nexo que tiene justamente con la violencia que sufrieron los ancestros de Turandot, porque ahí hay un linaje que se vuelve a juntar para remediar justamente esa violencia que se vivió en pasado, porque resulta que este príncipe vaga por el mundo y encuentra a su padre esclavizado por los chinos, porque justamente en venganza por aquella violencia que habían sufrido sus ancestros, los chinos mandaron aniquilar a ese pueblo. Y entonces empezaron a vagar por todos lados. Imagínense cuando llega el príncipe llega ahí justo con la idea, no solo Turandot es una idea de una especie de una diosa y belleza, pero él llega con la idea de poderla conquistar para poder de alguna manera salvar a su pueblo. Él lleva una idea distinta, no es una idea romántica. Luego queda hechizado como todos al ver a Turandot, pero cuando él llega buscando a Turandot, llega con esa idea de poder redimir a su pueblo, que también fue torturado, lo acabaron, lo aniquilaron. En ese momento, en el primer acto, es donde se presentan todos los personajes, pero el más importante es efectivamente el coro. Y el coro es el que va diciendo, imagínense, hay una escena preciosa que tienen que ver este 20 de mayo a las 10 de la mañana aquí en el Tolsú, que es la entrada de otra parte importante. Vieron también en la escena que había niños. Bueno, pues Puccini decide presentar a la princesa con magia. ¿Y quién más inocente de esta blancura pulcra que los niños? Hay un pequeño fragmento de coro de niños justamente que va presentando y va preparando lo que ya nos dijo Diana en su momento, la llegada del segundo acto, que finalmente veremos a Turandot, porque todos solo la vemos a través de una sombra que además aparece fugaz para indicar la muerte de uno de los príncipes. Pero el coro es muy importante por eso, porque son los que van preparando sus estados de ánimo y que van condicionando hasta un poco las emociones del público, porque pasamos de querer ver sangre, como en el Coliseo romano, a pedir piedad por el príncipe, porque nos identificamos. No sé si me explico, por eso digo, pedimos como público, porque nos hacen pasar por todas esas emociones que hoy en día siguen siendo más vigentes que nunca. Siempre pensamos que la evolución de la humanidad, pero no, porque las emociones son las que son. Y así hay que decirlo. Ustedes miren, hasta me da tristeza decirlo, pero ahora abren sus celulares y está lleno de violencia, niños que se pegan, que se golpean, gente que la violencia sigue siendo muy consumida. Es un producto yo veía un estudio donde cuáles eran las cosas que más ve la gente
y ven, fíjense, es una cosa que me sorprendió. Ven los knockouts, o sea, cuando hacen el KO que le llaman, de los boxeadores, les encanta ver cómo uno noquea al otro. Pleitos de coches, de gente que se encuentra en el supermercado. No sé por qué, pero es lo que más vemos. Cuando vemos Turandot, vemos a un público sorprendido por la violencia, pero así somos, porque ahí están todo el pueblo chino pidiendo que mate de enfrente de ellos con violencia. Quieren ver esa violencia ejercida, ¿no? Pero también tenemos, hay que decirlo, otra parte, que es la otra cosa que me sorprendió de las redes sociales y que pega mucho con Turandot, que es la cursilería, el amor y las cosas, el buenismo, vamos a llamarlo. Que raros somos, ¿no? ¿Cómo podemos convivir? Bueno, pues también esa parte. Y cuando vemos Turandot en el primer acto, el coro representa todo eso, lo va narrando, nos va preparando emocionalmente para la entrada del ser superior, que es justamente Turandot. Es muy bonito porque al final del primer acto todos están, y entonces para poder desafiar a Turandot hay que tocar un gong gigante, que es aceptar el reto, ¿no? Y es ahí donde acaba el primer acto, sin que jamás nadie sepa quién es el príncipe en realidad, y jamás nadie haya visto. Es más, yo me atrevo a decir, y por lo que puedo intuir, por lo que veo de las imágenes que estaremos viendo el 20 de mayo aquí, ni siquiera el pueblo veía a sus emperadores, no sé si me explico. Eran así como figuras inalcanzables, como dioses, ¿no? Inexistentes, intangibles. Y ese gong es el que detonará con su vibración lo que sucederá. En lo que realmente, para mí como músico, es el inicio de la ópera, el segundo acto. Y Betsa, también hablando de la escena, pues a diferencia de otras óperas, tenemos escenas donde está todo el coro en escena, ¿no? Aquí también en esta puesta en escena de Royal Opera, ¿qué podemos también pues anticipar un poquito al público de que van a poder ver una propuesta en la que, además de monumental escénicamente, pues tenemos los elementos del coro, de la orquesta dentro de esta propuesta? Bueno, la ópera es una de las expresiones que contempla diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Vemos danza, incluso hasta un poco de artes marciales, vemos el uso de la máscara, que también es una disciplina totalmente especializada, vemos el uso de la voz, el uso del cuerpo, el uso de la máscara, el uso del vestuario. Es decir, vemos una maquinaria perfecta, una maquinaria con cada engranaje corriendo de acuerdo a lo que tiene que hacer. Y lo que van a ver ahí, porque eso pasa en las óperas cuando hay tanta gente, es un trabajo sincronizado a más no poder. No puede haber margen de error cuando manejas tantas personas en escena. Tuvimos 300 aquí, ¿no? 300 más los niños. Bueno, era un mundo de gente. Entonces imagínense el trabajo de un director de escena, simplemente de un director de cámaras, para captar cada emoción. Y bien lo hace el Royal Opera House con esta dirección de cámaras, que además es otra disciplina que se añade a todo lo que van a ver. Cómo encuentran ese momento del pueblo, del verdugo, del emperador. ¿Vieron cuántas expresiones vimos? Es decir, cuántas emociones por una sola acción o por un solo suceso. Y eso es lo que van a ver. Cuando uno va a ver un espectáculo tan grande, donde veas, tiene que haber expresión. Donde veas, habrá una emoción diferente. No es lo mismo lo que siente el pueblo a lo que siente el emperador, a lo que siente... No es lo mismo. Entonces, ese abanico es como si nos paráramos aquí en la esquina y ves al chofer que va pasando en el camión, ves a la señora que se va bajando, ves al que está esperando, al que te está vendiendo el dulce, al que está cruzando la calle. Eso es el teatro, o eso nos permite una expresión artística como la ópera. Reflejarnos, vernos, conocernos, contemplarnos y de gane entendernos, ¿no? Como pueblo y como seres emocionales. Y bueno, como último fragmento, vamos a ver también uno de los momentos que ahorita comentaremos, también de los más conocidos de esta ópera.
che ti fa mia. Pues hay otra probadita de lo que será esta proyección. Y bueno, para comentario de cierre, Diana, me gustaría que nos pudieras decir para ti por qué es importante que el público, ya sea en esta posibilidad de ver Turandot del Royal Opera en cine, no se deben perder esta ópera pues en las sedes donde se va a proyectar. Bueno, la verdad es que recuerdo la primera vez que yo personalmente escuché esta obra y esos primeros acordes yo creo que marcan vidas. Entonces, creo que es importante que conozcan una de las obras más importantes dentro de la literatura operística, que se dejen tocar por la música, que se dejen también cambiar la vida por esta historia maravillosa. Y que pues ustedes mismos también formen parte del espectáculo incluso, ¿no? Que ustedes formen también su perspectiva de esta obra y para que entonces también la disfruten muchísimo, ¿no? Que descubran también por qué obras como esta trascienden el tiempo, trascienden el espacio y pues siguen vigentes en la vida de nosotros. ¿Por qué seguiría tan vigente a través de los años? Esto sería como algo muy importante descubrir desde mi punto de vista. Muchas gracias, Diana. Y bueno, para también comentario final, ya platicamos de la historia, ya platicamos de las características, pero también algo que me gustaría que ustedes que ya también conocen este formato, esta experiencia de ver el Royal Opera House desde el escenario de Londres a la pantalla IMAX de aquí de Toluca, que también pues nos pudieran compartir cómo han ustedes visto y vivido pues esta experiencia que ahora tenemos aquí en Centro Tolsú, Betsa y luego con el maestro. Sí, miren, para personas que somos débiles visuales como su servidora, es una maravilla. Y ahorita que estaba yo viendo esta escena, desde elegir la tela que va a aportar el protagonista, es todo o sea, hay un proceso, no nada más es porque es la más barata de aquí de la París, no, o sea, no, hay todo un proceso y un trabajo de por qué es la tela así, por qué la botita debe de llevar esa simbología, por qué el cuchillo tiene que tener esas características, por qué va ahí, todo tiene un porqué, y la única forma de ver o la que nos permite ver todos esos detalles de manera más cercana o que la misma cámara nos permite o nos decide que veamos eso, es a través de un formato como lo es la proyección en un IMAX. Además es una delicia poder ver las expresiones de los bailarines, de los cantantes, o sea, en gran formato, con un close-up, con un plano que te permite ver todas esas emociones. Y para las personas que como yo vemos nada más de repente la masa, ¿no? Creo que es muy buena opción también para descubrir esas cositas que a veces se nos escapan cuando estamos en vivo, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia 100% recomendable. Bueno, abonando lo que ya dijo Diana y lo que también dijo Betsa, hay una razón para mí como ser humano que es fundamental. Tenemos que acercarnos a las cosas que nos emocionan, pero que nos emocionan profundamente, no solo de manera superficial o momentáneamente. El formato es un formato extraordinario porque ya lo dice bien Betsa, está basado justamente en imágenes maravillosas con una pantalla. El 20 de mayo pues, todos vamos a estar sorprendidos cuando veamos esto, como también ya lo dijo Diana, las emociones que hay dentro justamente de esta ópera. Pero vámonos a lo más fácil, es que de verdad es hermoso de ver. No, ya platicamos, a lo mejor hasta a veces nos subimos en cosas que queremos, el símbolo, el ícono. Y es cierto, todo eso está dentro de la ópera y a un nivel
sublime y a veces genial, pero realmente es una delicia ver Turandot. Es así, simple y sencillamente maravilloso. La gente que no ha ido a la ópera generalmente un poco tiene este rechazo de decir, bueno, ¿por qué tengo que ir? Y además nos han llenado de prejuicios, ¿no? De no me gusta, no la entiendo. Tiene subtítulos, ¿no? Se ve increíblemente. Los cantantes, por lo que hemos escuchado, son maravillosos. Pero lo más básico es que es preciosa de ver. Es una gran historia. El primer acto, como ya lo dijo Diana, es una introducción grande. El segundo acto es maravilloso porque estoy seguro que en esta puesta en escena no van a dejar nada sin llegar al punto. Se trata de que el príncipe desconocido, para poder casarse con ella, pues tiene que resolver 3 enigmas. Y estoy seguro que es una delicia. Y luego hay 3 personajes, de los cuales no hemos hablado, que representan distintas cosas, hasta dentro de la misma cultura china, que son como los consejeros, que igual pasan de decir cosas súper simpáticas a decir cosas monstruosas, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que vamos a ir descubriendo seguramente en esta puesta en escena del Royal el 20 de mayo, nos va a hacer verdaderamente entender que es una delicia ver la ópera. El tercer acto, pues es un tercer acto muy denso y es donde muere Puccini y deja un poco, hasta se siente, porque cuando llega la parte casi del desenlace, pues como que debería de acabar. A veces yo me he preguntado, hay quienes han decidido que se acaba justamente inconclusamente, ¿no? Hasta aquí escribió el maestro y hasta aquí dejamos la ópera. Porque efectivamente, muy bien lo dijo Diana también, ¿no? El tercer acto se empieza, ya es tan compleja la historia, pero regreso a lo que les decía y concluyo con ello, pero es tan disfrutable, que cuando uno se sienta ahí y pasa esas 2 horas y media de su vida ahí, uno no puede creer que ya pasó el tiempo, no sé cómo explicarlo, y no tienen que ser expertos para entenderla, no tienen que saber italiano, ¿saben lo único que tienen que hacer? Es ser humanos, en el sentido amplio de la palabra, y sentarse a sentir, como dijo Betsa, a reflejarnos en eso. Y les juro que esta puesta en escena del 20 de mayo, aquí a las 10 de la mañana, entonces los va a conmover hasta las lágrimas en algunos puntos, y en otros hasta reír, porque como les decía, estos 3 personajes son muy simpáticos también, es que es verdaderamente compleja. Vénganla a ver porque es hermosa, porque es bella, porque es fácil de entender a pesar de su extraordinaria complejidad. Gracias. Yo quisiera nada más que se dieran esta oportunidad de regalarse estas 2 horas y media. Estamos en una dinámica de vida muy complicada, estamos enojados. Regálense estas 2 horas y media para ustedes y dispónganse a lo más básico, como dice el maestro, a sentir. Gracias. Y bueno, también esta pregunta de esta experiencia de ver el Royal Opera desde el escenario en Londres, aquí en Toluca, también es una pregunta, me gustaría, Pedro, que nos pudieras compartir. Pues también tú tuviste oportunidad de ver las proyecciones que hemos presentado y bueno, desde que empezamos con una maravillosa Aida, pues ya llegar a esta casi recta final de la temporada. ¿Qué también nos puedes compartir tú respecto a esta experiencia de ver la Royal Opera desde Londres aquí en Toluca? Muchas gracias, Paco. Yo lo primero que diría es que, en primer lugar, es un gusto y un orgullo que este espacio pueda ser sede de esto, que sea una oportunidad para que en el corazón de Toluca, sin grandes dificultades, con una gran comodidad, la gente pueda aprovechar lo que ya el maestro Urbán y Betsa han referido de forma muy puntual. Es una experiencia que puede transformar, que toca el alma, que genera emociones, que permite ver una cantidad de detalles extraordinario. A quienes nos gusta y andar criticando la escena y andar viendo los colores, las texturas, hasta cuánto no ahorraron de presupuesto, que ahí sí no hay problemas en este tipo de producciones. La verdad es que es una maravilla, y con la gran ventaja de esta pantalla maravillosa de Cinedot IMAX en Toluca, es una gran oportunidad para poder escucharlo, incluso escucharlo. Déjenme decir que hemos tenido que hacer hasta ya algún ajuste en el tema del sonido, dado que el sonido IMAX es verdaderamente espectacular.
y bueno, se tuvo que ajustar para que tampoco fuera demasiado estridente en términos, nos pasó con Aida y al inicio de la Bohème, de ajustar incluso, porque esa es una gran oportunidad en un espacio que envuelve, que te permite escucharlo de una forma transformadora. Y yo solamente sumaría, pues como decía la maestra Aarón, siendo fan de esta ópera, que pese a que este final, que a mí me gusta mucho, yo soy al contrario, a mí aunque sé que de repente se diluye la escena en términos dramáticos y cambian de, no les spoileo, pero cambia de bien o a mal muy rápido, el cierre, que es una retoma la composición de este maravilloso Nessun Dorma, la verdad es que es extraordinario, es un canto que, como hoy decía Betsa y también el maestro, es lo que deberíamos de estar escuchando. Es un canto, sí, por eso digo que es medio cursi el cierre, de amor, de amistad, donde dice que la luz del mundo es el amor. Y creo que ese mensaje al final del día en estos tiempos, después de haber visto estos asesinatos y cómo la rueda gira y pide sangre, después de que la propia princesa dice que es una principesa de amortes, una princesa que le gusta ver literal la sangre, pues creo que al final el amor, este espíritu solidario que tanto les hace falta al mundo y a nuestro país y a nuestra ciudad, también es una oportunidad que podamos verla. Así que la verdad, invitados este 20 de mayo, lo hemos reiterado todos, a las 10 de la mañana en Centro Tolsú, en el corazón de Toluca, en la pantalla de Cinedoy IMAX, para que no lo pierdan y no se pierdan esta oportunidad de darse 2 horas y media para tocarse el alma con este maravilloso Turandot, Paco. Muchas gracias, y bueno, agradecer a todos ustedes su presencia, muchas gracias a quienes nos siguen en redes sociales. Recordarles, pues, los boletos los pueden adquirir en taquilla de Cinedot, aquí en sus instalaciones, y también a través de la página cinedot.com.mx o a través de la app de Cinedot. Ahí pueden adquirir sus boletos, toda la sala es numerada. También a través de la app pueden anticipar la compra de algún alimento y demás que quieran tomar para acompañar estas proyecciones. Y también conocer las siguientes presentaciones que vamos a tener. Todavía nos queda por disfrutar el estreno de Cenicienta en ballet, y cerraremos la temporada con La Bella Durmiente. También en la página de Cinedot podrán encontrar a las otras sedes de Cinedot que se han sumado a este proyecto, en Azcapotzalco para Ciudad de México, en Cuernavaca, para que también pues a través de estas salas de Cinedot puedan disfrutar desde el escenario de Londres a la pantalla aquí en México estas grandes puestas en escena. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias maestro, gracias Betsa, gracias Diana por acompañarnos. Gracias Pedro.